Este programa es de tipo recreativo y educativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. ¿Qué tal amigos, amigas? Allí entrando a su casa Salud y Familia Falconía para que interactuemos, para que conversemos sobre salud, despojar a la salud de mitos, las hierbitas, las maticas funcionan, pero Dios rogando y con el mazo dando. Y hay algo bien interesante que también está de actualidad porque aquí siempre se habla ciertos temas que están del día a día, pero nadie sabe en realidad de qué habla. Entonces nosotros estamos aquí para aclarar eso. Invitamos al doctor Héctor Arenas, que ya ustedes saben que forma parte de una saga de psiquiatría y que llevamos aquí en Falconía. El doctor Héctor Arenas estuvo en las semanas anteriores conversando sobre estrés postraumático y ahí salió la palabra autoestima. Yo me quedé con la cuestión, sí, que si tiene baja autoestima o alta autoestima. Entonces resulta que hay dos tipos de autoestimas. Eso es interesante. ¿Qué es? ¿Cómo nos afecta? Y yo tengo por ahí un ejemplo que por cierto está por ahí en la diapositiva. Hay una muchacha política por allí que hace eso todo el tiempo y alguien comentaba, ¿qué será eso? Y de repente por aquí lo podemos identificar. Autoestima. Entonces bienvenido el doctor Héctor Arenas, quien es psiquiatra, también trabaja en psicoterapia, se graduó en esa especialidad en el Hospital de San Cristóbal de José María Vargas. Y aquí médico en la Universidad Francisco de Miranda, experimental, ¿no se llama? Gracias. Sigue siendo experimental, ¿no? Todavía, aún, claro. Después como de 15 años. Bueno, perfecto, doctor. Entonces, ese tema autoestima. Siempre se dice, mire, que lo que pasa es que tú actúas así porque no tienes autoestima. O el otro que parece que es como arrogante y echón. No, ese tiene ese es tan echón, ese tiene un ego. Ah, bueno, lo de ego también vamos a tratar de diferenciarlo. Entonces, doctor, bienvenido una vez más. No, gracias. Ya formo parte de la familia ya. ¿Ah? Sí, claro. Autoestima, sí. ¿Qué es eso? ¿De dónde viene? ¿Es un valor? ¿Es una emoción? ¿Es un problema de personalidad? Es la forma. Bueno, es un complejo, es complejo, porque es la forma que tiene el individuo de autopercibirse. Pero no solamente desde el punto de vista cognitivo, no solamente desde el punto de vista de la idea que tiene de sí mismo, sino que también cómo se siente consigo mismo, cómo de alguna manera se visualiza él mismo, ¿qué hace él para que de alguna forma ser percibido bien consigo mismo? Entonces son ideas, pensamientos, sentimientos, conductas que hablan a favor de cómo se percibe una persona. El pensamiento, por cierto, tú nos explicabas en programas anteriores que es un elemento cognitivo, ¿no? Que tiene que ver con la conciencia del ser humano, sí. Y eso lo tiene solamente el humano. El pensamiento, y a ver si yo lo he entendido, a ver si también para que nuestros amigos aclaren. Pensamiento es como el elemento que está en la memoria, pero que se razona y que nos genera emocionalidad en un momento dado. Sí. Sentimiento, como tú dices. Sí. Okay, entonces, la persona sabe quién es. Yo soy el doctor Héctor Arenas, estoy aquí en un programa de televisión, sé del tema que manejo y soy claro, preciso, y por lo tanto tú tienes una clara autoestima de la función que estás cumpliendo. Eso es correcto. No estoy equivocado. Es correcto. Es un escáner, el escáner que le coloca el mecánico al carro cuando vamos al concesionario. Es el escáner, ¿verdad? Es un escáner que nosotros mismos nos conectamos, pero fíjese usted, el escáner nos da una escala cuantitativa y cualitativa de cómo está el carro. Aquí no, el escáner nuestro, es decir, la autoestima, que es nuestro escáner, de alguna manera nos dice a nosotros cómo nos sentimos con respecto a eso, qué pensamos, qué debemos hacer, cómo actuar. Porque además la autoestima tiene dos bemoles, pues dos aspectos que son a considerar. Es la forma como yo me evalúo y la forma como yo me acepto.
¿ok? Sí, ¿por qué? Sin tener que ver cómo los demás te están valorando o los demás te están aceptando. Ese es el otro aspecto ese es otro aspecto de la autoestima. ¿Por qué? Porque yo me evalúo, ¿y cómo me evalúo yo? Bueno, mira, yo me evalúo de lo que estoy hecho. Por ejemplo, si yo crecí en un contexto familiar, social, donde los valores son básicamente de manifestación material, posiblemente yo me evalúe de lo que tengo. Yo no tengo plata, mira, yo soy pobre. Es decir, mi capacidad de medirme va a tener que ver con eso. Un poco lo que dice la imagen, pues. Es decir, cómo me conozco, cómo me acepto, cómo me quiero, cómo me valoro y cómo hago para cuidarme. Entonces, si yo de alguna manera crecí bajo la premisa de lo material, posiblemente yo me evalúe desde lo material y yo me acepte o no desde lo material. ¿Por qué? Porque puede ser que entonces entienda de que yo tengo poco material. O si es desde lo afectivo, cómo me quiero y cómo me quiero. Entonces, en ese sentido, mucho de lo que va a ser nuestra autoestima tiene que ver cómo nosotros hemos sido criados. Influencia de la familia, el entorno. ¿Cuáles son los perolitos que nosotros tenemos guardados dentro de nosotros? Y eso depende de nuestro entorno, depende de nuestra familia, depende de nuestra crianza, depende de nuestro sistema de aprendizaje. De hecho, los conductistas, que es una rama de la psiquiatría, siempre han establecido que la autoestima depende es del aprendizaje, pues es decir, ¿cómo aprendemos nosotros? Esa imagen, por ejemplo, ¿cómo la verías tú como psiquiatra del tema que estamos tratando? Bueno, es a propósito de alguien que tiene una incógnita de lo que es, pues, ok, mira, ¿qué seré yo? Porque verdaderamente lo que soy, mi sombra representa como una incógnita, pues, algo así como sí, algo así quiere decir, sí. y eso refleja el tema. Entonces, una persona tiene un problema de autoestima, y si tiene un problema de autoestima, que ya vamos a seguir entendiendo cómo se reflejaría el problema, o sea, tiene un problema de autoestima, seguro que lo va a perjudicar en sus relaciones sociales, en sus relaciones con los demás. Y creo que salí del primer tema entendiendo también la responsabilidad que tendríamos con nuestros hijos, con nuestras amistades, con nuestros niños que nos rodean, para ayudarlos a que tengan una buena autoestima, a que se comprendan, se identifiquen, tengan una buena identidad. Bueno, ya regresamos, amigos. Tan diferentes, la misma finalidad. En esta vida todos buscamos la felicidad. Nada importa dónde sea tu hogar, ni qué idioma has de hablar. y no hay nada en
Seguimos aquí conversando con el doctor Héctor Arenas y aquí aprovechamos en la parte del negro que le dicen. Y entonces el doctor me dice, mire, esto es más de la psicología. Recuerden que él es psiquiatra, él trabaja más que todo sobre la patología de la conducta y tal. La psicología es más sobre la normalidad de las interrelaciones. Y por lo tanto, sí tiene que ver con nuestra vida diaria, tiene que ver incluso esa fase de la adolescencia. Yo siento que allí es clave la autoestima que pueda tener el adolescente, bien porque se le enseñó a hacerla crecer y a ser fuerte en eso, o bien porque no se le enseñó y por lo tanto pasa trabajo durante esa fase de la adolescencia. Total, doctor, total. O sea, creo que lo acaba de decir todo. Por ejemplo, hay un concepto, ¿verdad?, en psicología positiva, en sociología, que es el concepto de familia tóxica. ¿Qué pasa en la familia tóxica? En la familia tóxica, ¿verdad?, el hijo, al cometer algún tipo de torpeza, el hijo es catalogado de error. Es decir, no le dicen al hijo, cometiste un error. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros entendamos que cometimos un error, existe la posibilidad de enmendar, del aprendizaje, etcétera, etcétera. En la familia tóxica, tú eres el error, ¿ok? Tú eres un bruto. Tú eres un bruto, tú eres No un sirves defecto, tú no sirves para nada. Ah. Entonces, en ese sentido, hay una incapacidad del individuo de autoevaluarse porque ya hay un juicio sobre él que es lapidario. Y acuérdense que una de las cosas más nobles que existe pues en el organismo, en el ser, en el hombre, es la psique. A la psique usted le dice, ¿verdad?, de que usted es un chévere, de que usted es un machete, de que usted... Se la cree, de que no siendo. Usted se lo cree, claro. Usted se lo cree, ¿verdad? Pero si a usted le dicen que usted es un chimbo, que usted es un bate quebrado, que usted entre en sumisión. Entonces, es bien importante lo que usted acaba de decir porque va a depender de dónde venimos y nuestro sistema de crianza. Pero hoy viene algo bien chévere, porque como la autoevaluación, la autoestima, perdón, no solamente depende de mi autoevaluación, sino que también depende de lo que los demás piensan de mí. Eso me puede dar un puente para yo recuperar. Es decir, posiblemente haya alguien que tenga una educación que no le permita subir la estima, pero que en algún momento se encuentra con algo que le dice, ya yo no quiero seguir aquí, ya yo tengo que cambiar la historia, ya yo de alguna forma tengo que hacer una modificación, ¿ok? Y eso también es un elemento de autoestima. ¿Por qué es un elemento de autoestima? Porque en lo que se haga la modificación, el individuo se empieza a percibir de manera diferente. Y eso de alguna manera redunda en un estado afectivo mejor, en un pensamiento, en una idea, en una inteligencia más nutrida, en una capacidad de hacer, en una capacidad de querer y de dejarse querer, oye, mucho más óptima. Claro, y hablando con respecto a esa familia tóxica, de verdad, de repente uno se le sale y le dice, oye, vale, pero ¿por qué te portas así? Como siempre te portas mal. Entonces, no enjuiciar al individuo, sino al acto que la persona, el niño, pues, ha cometido. Entonces, siempre el niñito se tropieza. Oye, siempre te estás tropezando. Fíjate por dónde caminas para que no te vuelvas a tropezar. No criticar que se tropezó y que siempre se tropieza. Es correcto, es la idea. Algo así, ¿no? Es la idea. Yo he visto también que clasifican todas estas escuelas en varios tipos de autoestima. Autoestima alta, autoestima baja. ¿Cuál sería la diferencia y cuál sería el reflejo de las dos cosas? La autoestima alta es la que te da la capacidad para asumir la vida. ¿Por qué? Porque tienes una alta capacidad de autoevaluación y una alta capacidad para reparar, porque acuérdense que tiene que ver con la aceptación, para reparar lo que está mal, ¿sí? ¿Ok? Ajá. La autoestima baja, de alguna manera es lo contrario, es decir, te impide la capacidad para enfrentar la vida. Pero fíjate que hay una autoestima intermedia, que es la que fluctúa. Y esa que fluctúa es la que muchas veces nosotros, lo que nos parece un poco raro, y es la que, increíble, y es la que llega a la consulta. ¿Y por qué es la que llega a la consulta? Porque es la que causa extrañeza. Es decir, alguien que de alguna manera, en algún momento, lo vimos que estaba en un estado de ánimo óptimo, en un estado de ánimo alto, que tenía una alta capacidad resolutiva, y de repente mañana lo vemos fluctuante. Eso es lo que le parece raro a la gente, ¿no? Le parece raro a la gente. Y es por ahí donde alguien le siembra la duda a esa persona con autoestima fluctuante, como para que se busque algún tipo de ayuda, algún tipo de reconocimiento. Aquellas personas con la autoestima baja, es muy difícil que reconozcan la afección. ¿Y por qué? ¿No se dan cuenta? No se dan cuenta, es muy difícil que se dan cuenta. Y es muy difícil por dos cosas. Uno, porque la sociedad
competitiva, mercantilista, consumidora, etcétera, no le da chance a estas personas para nada. Al contrario, estas personas a veces son utilizadas como una especie de puente al que tiene la autoestima mucho más alta. Pues, ¿sí? Es decir, por ejemplo, un empleador que quiere aprovecharse de alguien para su trabajo, oye, mira, nada, de repente alguien con la autoestima baja es mucho más útil desde el punto de vista de la mano de obra. Pues. Claro, en los aspectos, no me quiero meter en rollo aquí, pero en los aspectos políticos, oye, mira, una persona, un ciudadano con autoestima baja es más moldeable, es más manejable, de alguna manera es alguien que se puede adaptar a algún tipo de idea, a algún tipo de estrategia sobre algo. Entonces, en ese sentido, la autoestima baja siempre pasa un poquito desapercibida. Pues. Vamos a seguir, más bien pasa a ser como una especie de persona, ¿ves? El tímido, el quedado, el que no pudo, sumiso, el sumiso. El que le dan coquito los demás muchachos. El que le dan coquito. Y él no se enfrenta porque no quiere caer mal, porque quiere ser parte del grupo. No puede, porque una persona con autoestima baja, como tiene capacidad de evaluarse, de entenderse, de ver dónde está el sistema resiliente para dejar eso, como no lo ve, no lo puede hacer. Es sumamente difícil. Vamos a un corte, doctor, y ya seguimos entonces trabajando eso. ¿Cuáles serían los elementos que permitan darse cuenta que eso sucede, sobre todo nuestros seres queridos, nuestros hijos? ¿Cómo entonces descubrimos que tienen una autoestima baja y cómo los ayudamos o hacia dónde los orientamos? Ya regresamos. ¡Taxi! Si no puedes hacerlo todo, haz lo que puedas. La compasión por los demás, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. En transmisión, Falconía, 20 años en ti. Continuamos conversando con el doctor Héctor Arenas, que es psiquiatra, pero sobre este tema más de la psicología, que es la autoestima, es algo de la personalidad, es la autoidentidad que uno tiene, cómo se ve, si se merece recompensas, pero entonces hay gente que reclama esa recompensa y como no me reconoce nada de Dios, me voy a llorar, no salgo. Pero yo he visto algunas cosas que aparecen aquí como características, por ejemplo, el perfeccionista, que quiere que todo le salga perfecto, aquel detalle, y si no le sale, entonces cae en una especie de cuadro depresivo porque, no sé, estoy operando y alguna cosa pasó. Siempre, por cierto, nosotros tenemos en ese aspecto del perfeccionismo, siempre digo, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Así que lo tratamos de hacer bien, lo tratamos de hacer perfecto, pero no por eso no nos salió bien. Sí. Pero entonces hay una gente perfeccionista y si no le sale bien, oye, caen como en una especie de cuadro depresivo, siempre se echan la culpa, oye, por mi culpa, por mi santísima culpa. Las creencias religiosas, por cierto, tienen mucho que ver con esa autoestima baja, ¿no? Claro, doctor, pero acaba acaba usted de tocar algo bien importante, porque el concepto de autoestima no tiene absolutamente nada que ver con lo conductual. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen conductas extrovertidas que son compensatorias, son máscaras, pues, son disfraces de una autoestima baja, ¿sí? Es decir, nosotros podemos ver una dama, ¿verdad?, muy exuberante, muy pintada, muy arreglada y posiblemente dentro de esa dama navegue una profunda autoestima baja. O podemos ver a un señor, ¿verdad?, muy elocuente, muy pantallero, muy echón, ¿verdad?, y de alguna manera dentro de esa euforia emocional puede estar descansando una autoestima baja. Entonces, hay que tener cuidado. El autoestima baja sería muy difícil de poder distinguir de buenas a primeras. ¿Qué es lo que habla de una persona con autoestima baja? Oye, mira, su funcionalismo.
porque su individualidad es la que habla. Es decir, cuando nosotros vemos que una persona que tiene coherencia, que tiene congruencia entre lo que piensa, entre lo que siente, entre lo que dice y lo que hace, posiblemente nosotros estamos hablando de una persona con autoestima alta. Cuando nosotros vemos a individuos, ¿verdad?, que de alguna forma tienen una actitud incoherente para la vida, es decir, dicen algo y hacen otra cosa, o de alguna manera no funcionan de acuerdo a las expectativas que nosotros estamos esperando de él, posiblemente estemos ante un cuadro de una persona que no tiene la capacidad de evaluarse, de medirse, de ponderarse, y por lo tanto no se da cuenta, no es consciente de lo que hace o deja de hacer, o siempre de lo esperado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, y voy a hacer una frase aquí coloquial, que nosotros no comemos con lo de afuera, los seres humanos no comemos con lo de afuera, sí es cierto que nosotros necesitamos el reconocimiento de la sociedad para poder catapultarnos dentro de la estima, pues dentro que hay una definición psicoterapéutica por ahí, psicoanalítica, que se llama el ego. Entonces, yo necesito reforzar mi ego con el reconocimiento de la sociedad. La sociedad tiene que decirme a mí que yo soy un buen ciudadano, que soy una buena persona, que soy un buen médico, que soy una persona linda, etcétera, etcétera, para yo afincarme en ese reconocimiento y poder tener una obra, una conducta, un hacer muy parecido a lo que mis expectativas hacen. Entonces, la autoestima baja se ve cuando hay esas incongruencias, esa incoherencia, la falta de funcionamiento, y no necesariamente cuando hay tristeza. ¿Por qué? Porque hay personas que biológicamente son tristes, porque tienen una condición biológica, genéticamente tienen una noxa, tienen una carga de ser triste. Hay personas que no tuvieron la oportunidad. Que no necesariamente es un depresivo. Que no necesariamente es un depresivo, pero que tampoco necesariamente es una persona con baja autoestima, sino que es una persona que tiene una condición que no le permite ser una persona alegre. Sí, hay un diagnóstico para eso, es la persona distímica, pues hay un término que o la persona, los manuales de psiquiatría establecen, dentro de los diagnósticos, establecen algo que se llama fobia social, que es la persona tímida, que vendría siendo el tímido, pues, que habla poco, que expresa poco, que de alguna manera tiene poca conducta, poca actividad. Ajá. Pero fíjese, esa persona que tiene eso no necesariamente significa que tenga baja autoestima. Es decir, el callado, la persona tímida, la persona es su personalidad, es un rasgo de su personalidad. Es su sello. Es su sello. Por ejemplo, el saberse defender, porque también ahí no sé hasta dónde tiene que ver con la autoestima. Entonces, le ponen sobrenombres y no saben responder. Yo, por ejemplo, no sé si estaré cometiendo un error, pero a veces como veo a los nenés, soy oftalmólogo, y les indico un anteojo, y resulta que algunos niños se han puesto a llorar porque yo le digo que se tiene que poner unos anteojos. Entonces yo le digo, mira, entonces yo me voy a poner a llorar porque yo también tengo anteojos. ¿No te has fijado que tu doctor tiene anteojos? ¿Quieres que me ponga a llorar? Y le hago un poquito de show ahí. Pero tú lo que tienes que saberte defender. Cuando te digan que eres cuatro ojos, que seguro lo primero que te van a decir es eso, tú fíjate que tiene, seguro que tiene una oreja así, o el pelito crespo para decirle algo, o camina torcido. Tú llegas y contraataca, no te dejes. Pero por eso tiene que ver que la autoestima tiene también que saberse uno defender, no solamente de niños, sino de adultos. Sí. A veces le tenemos unas indirectas en algunas partes que, Dios mío, si uno no tiene una buena autoestima, en política pasa. Yo viví en ciertos espacios que era horrible. Me acuerdo que me levanté y dije, no, chicos, yo tengo una autoestima, ninguno de ustedes va a poder conmigo. De acuerdo a eso, prácticamente después de esos shows había que salir a llorar y irse de ahí. Pero fíjate que una de las cosas que habla de la autoestima es aceptarse tal cual como uno es. Okay. Y en ese sentido, una persona con buena autoestima no necesariamente tendría que responder ante las torpezas, las vulnerabilidades, las limitaciones del otro. Porque si no pusiéramos a Gandhi aquí, entonces a Gandhi lo pudiéramos decir que tenía baja autoestima, ¿verdad? Porque se deja escupir, porque se deja pisotear, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces en ese sentido tiene que ver, es más, cómo la persona se siente consigo misma. Hay una pregunta que tiene que ver con el ego. Tú tocaste ego y el otro día nos lo explicó muy bien, tendremos que trabajar sobre eso, Freud, el yo, el super yo, pero el ego es el yo, eso me lo aprendí. Es el yo, es el yo. Yo y quién soy. Hay unos frenos morales, el super yo, y está los instintos animales, claro, el yo, oye, me lo aprendí. Entonces, pero a veces tú eres una gente que como que tiene ese yo muy crecido, se ve como echón, tú dijiste echón es el burrito que le dan a la mula para que tenga, le dan la yegua para que él tenga mula, ¿no? Bueno, y esa gente que vive tomándose fotos, selfie, suena así como que, se ve como que si fuera un ego
hipertrófico, algo así. Claro, claro, sí, por eso sí le hay algo digo, de eso. puede ser compensador. Mire, yo por ejemplo hablo, a mí alguien la otra vez me habló, doctor, ¿cuál es la cura para la autoestima? Le dije, mira, ve a la ferretería y te compras un rollo de teflón. Ah, no, es De al teflón. revés. Ah. El tomando foto de una baja autoestima y necesita reconocerse a sí mismo. Ah, bueno, tomándose ahí fotos. está, ahí está. Claro. Entonces me dijo, doctor, un rollo de teflón, sí, mira, un rollo de teflón y te envuelves en teflón para que todo te resbale, ¿sí? Es decir, la persona con buena autoestima, ¿verdad? Cuando ve algo que en su evaluación, en su capacidad de percibirse él y cómo lo perciben los demás, entiende que lo que le dicen, lo que le hacen, de alguna forma, no tiene que ver con él, no le afecta, eso le resbala, pues eso le pasa. Correcto, Y no es me gusta grosería, no es indiferencia, no es nada, es una persona que está enterada, que se siente bien consigo mismo. Mira, maneja bien, bicho bruto, te insultan cada rito en la calle. Yo manejo bien, chico, eso me resbala, que diga lo que diga, Claro que que sí. me importa que lo diga. Perfecto, mira Héctor, hemos aprendido bastante sobre esa parte y espero que todos ustedes también ya tengan una buena autoestima, por lo menos una autoestima equilibrada. También sépanse defender, sépanse autoevaluar, sépanse autoanalizar y perdonarse. Creo que también. No, y importante también que no se dejen juzgar, porque muchas veces, bueno. ¿quién nos juzga, verdad? A veces, ¿Quién? sí, a veces que nos juzga está como ¿Y peorcito tú que quién eres nosotros. para venir a decirme Eso que es debo correcto, ser yo? es correcto. Perfecto, doctor. Qué bueno, aprendimos. Ya me voy a defender con alguien que siempre me manda una serie de mensajes por ahí. Excelente. Recuerden que cualquier comentario sobre este programa lo hacen a través del correo electrónico urbinavi17@gmail.com y el WhatsApp por el 0412-667-0642. Sintonizamos la próxima semana Falconía. Gracias, Héctor. No, gracias a usted.